Ok. Bueno, entonces la clase pasada estábamos viendo aplicaciones de integrales dobles. Vimos cómo obtener a partir de una función de densidad de masa o densidad de carga, obtener la masa total, ¿no? O la carga total, dependiendo el campo de aplicación en el que nos encontremos. Y una vez que teníamos la masa, hablamos del concepto de momento y centro de masa. Ahora vamos a ver el mismo concepto, pero con referencia a mecánica, ¿no? En este caso, momento y centro de inercia. Entonces, el momento de inercia de una partícula respecto a algún eje está definido ahora de esta forma. Se parece mucho a la definición de momento de masa, pero ahora la distancia, a la hora de medir la distancia de la partícula al eje con respecto al que vamos a medir el momento, esa distancia se eleva al cuadrado. Entonces, el momento de inercia de una partícula sobre un eje es la masa total de la partícula por la distancia al eje. Entonces, si estamos hablando no en términos de partículas, sino como en el caso pasado era una lámina, aquí puede ser un cuerpo, y queremos conocer el momento de inercia de ese cuerpo, ya sea plano, sólido, pues necesitamos la masa total del objeto y la distancia al eje al cuadrado. Entonces, cuando hicimos la construcción para obtener la masa y los momentos de masa, vimos que si nos poníamos o nos considerábamos uno de los subrectangulitos en esa construcción, la masa total estaba definida por este producto o una aproximación en ese pedacito de la masa sería este producto, y entonces el momento de inercia en ese subrectángulo que nos tomamos sobre el eje X, por ejemplo, sería el producto de la masa de ese subrectángulo por la distancia que hay al eje X, eso nos da la segunda coordenada de los puntos, es decir, Y al cuadrado, ¿no? Igual, si queremos respecto al eje Y, entonces sería la distancia que hay respecto a ese eje, esa distancia nos la da la coordenada X. Y bueno, entonces nada más habría un cambio aquí, en lugar de Y sería X. Y si tomamos una partición suficientemente fina y eso se traduce en este límite, obtenemos al final una doble integral, en donde la función a integrar es el producto de la función densidad por la variable X o Y de acuerdo al momento de inercia sobre el eje de interés. Y también si nosotros sumamos los momentos respecto a cada uno de los ejes, obtenemos el momento de inercia sobre el origen, o también se le conoce como momento de inercia polar. Y es simplemente esa suma de los momentos de inercia respecto a cada eje. Entonces, bueno, momento de masa, momento de inercia, centro de masa, centro de inercia, básicamente es la misma definición. Lo único que cambiaría sería en el caso de los momentos y centros de inercia, que el exponente en las variables está al cuadrado, pero lo demás sigue siendo la misma noción, una doble integral sobre esa región, sobre ese objeto. Y es importante conocer la función de densidad. Y si cuando queramos conocer los centros de masa o de inercia, recordar que es el cociente de los momentos de inercia respecto a la masa total, para obtener las coordenadas de esos centros de masa o de inercia. Bueno, otra aplicación que tienen las integrales dobles
las encontramos en probabilidad. Entonces, cuando tenemos una función de densidad de probabilidad que involucra una única variable aleatoria y que esta variable es continua, entonces esta función de densidad cumple con estas propiedades. Es positiva y si yo integro en todo el intervalo en el que se puede mover esta variable aleatoria, que pueda tomar todos los reales, entonces esta integral a lo más alcanza el valor de 1, ¿no? Que es cuando tienes el 100% de probabilidad. Y de hecho la probabilidad de X se encuentre entre ciertos valores es esta integral acotada en ese intervalo. Entonces, esta misma definición de probabilidad se puede extender cuando tenemos problemas en los que se involucran dos variables aleatorias continuas. En este caso, estamos trabajando con una función de dos variables, entonces el dominio no es un intervalo, es una región plana. Y si estas funciones pueden definir una función de densidad conjunta, que es una función de dos variables sobre una región plana, y va a cumplir esta función de densidad, lo mismo que en el caso de una variable. La función es positiva, y si yo integro en todo el plano, todo R2, a lo más vamos a alcanzar el valor de 1. Es más, vamos a alcanzar el valor de 1, que es cuando estamos considerando todas las posibilidades, y por tanto, al considerar todas las posibilidades, pues la probabilidad va a ser del 100%. Ahora, si nos interesa conocer la probabilidad de que una de las variables se encuentre entre ciertos valores y la otra variable se encuentre entre ciertas cantidades, entonces esta doble integral impropia se transforma en esta doble integral sobre cierta región acotada. Entonces, por ejemplo, si nos dan esta función de densidad conjunta para X y Y, y nos dice, bueno, f de X y va a tener valores diferentes de 0 si nos encontramos en el cuadrado de 10 unidades por 10 unidades en estos intervalos para X y Y. De otra forma, el resto del plano, si yo evalúo la función de densidad conjunta, va a tener el valor de 0. Entonces, nos pide encontrar, para empezar, quién es el valor de C. Va a ser una constante, pero necesitamos saber qué constante. Y luego encontrar la probabilidad de que la variable X sea menor que el 7 y simultáneamente el valor de Y sea mayor o igual a 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener estas características para estas variables? Entonces, por definición, si yo integro la función de densidad conjunta en todo R2, esto significa estos límites infinitos, el valor que voy a obtener es el del 100% de probabilidad, es decir, 1. Entonces, dado que fuera de este cuadrado, la función de densidad conjunta, el valor que toma es 0, no contribuye a nada a la probabilidad, ¿no? O sea, si nosotros graficáramos esta función, al ser una función de dos variables, esto me genera una superficie, y entonces solo tendríamos superficie, o sea, que exista un volumen en este cuadrado. En el resto estamos en el piso. Entonces, como la función fuera de este cuadrado se encuentra en el piso, no contribuye en términos de volumen, a generar ningún volumen, ¿no? Agregar ningún volumen. Entonces, podemos acotar estos límites a simplemente
los intervalos donde se mueve X y Y. Y no estaríamos afectando nada en el cálculo de la integral doble. Entonces, 1 va a ser igual a la doble integral de 0 a 10, que es donde se mueve el dominio de las variables de esta función. Como C es constante, la sacamos de la doble integral. Tenemos esta función a integrar. Primero con respecto a Y. Si integramos con respecto a Y, X es constante, entonces la antiderivada de X sería X por Y, más Y cuadrada entre 2, con este 2 se me va y nada más me queda Y cuadrada, evaluada de 0 a 10. Luego evaluamos en el límite superior, en el límite inferior se nos van a anular los valores, entonces en el límite superior, evaluando en Y igual a 10, tendríamos 10X más 100. Ahora hay que integrar esto con respecto a X, esto nos da 10X cuadrada entre 2 más 100 por X, evaluado de 0 a 10. Y esto, si factorizamos un 10, bueno, sería 10C por X cuadrada entre 2 más 10X, evaluado de 0 a 10. Evaluamos en el límite superior y nos da 50 más 100. Menos la evaluación en el límite inferior, eso se nos va, ¿no? Ambos términos se hacen 0. Entonces, esto al final nos da 1500 por C. Es 1500 por C igual a 1. Entonces, de aquí pues ya podemos obtener el valor de esta constante que interviene en la función de densidad conjunta. C es 1 entre 1500. Bueno, ya que ahora sí tenemos explícitamente la regla de correspondencia de la función de densidad conjunta, vamos a sacar la probabilidad de esto. Entonces, en la definición tenemos que la probabilidad de que X y Y se muevan entre estos intervalos es justamente poner en los límites de integración estos valores donde se mueven las variables, ¿no? Entonces, en este caso del ejemplo, simplemente tenemos cotas en alguno de los intervalos. Para X solo tenemos una cota superior, inferior no, entonces significa que X puede tomar desde menos infinito hasta 7. Ajá, y esta cota significa que estamos considerando la probabilidad de que Y tome valores desde 2 hasta infinito. Es decir, esto. Traducimos esta probabilidad ya en términos de la doble integral y tendríamos esto. Pero fuera de este cuadrado, la función de densidad conjunta no tiene valor. Entonces, podemos acotarnos a los valores de estos intervalos para X y Y. O sea, para seguir quedando en el cuadrado. Haciendo eso, entonces, el límite inferior para X, pues es 0. Y el límite superior para Y es 10. Ajá. Y esto no va a afectar el cálculo porque fuera de estos dos límites, pues la contribución de la función de densidad es nula. Bueno. Ahora, ya simplemente una vez descrita la función de probabilidad, espérenme tantito. Perdón. Una vez ya descrita la probabilidad en términos de doble integral, pues como en todo, ya nada más hay que ir calculando la integral interior y de dentro hacia afuera en cada una de las variables. Entonces, bueno, no hacemos esta integral. Está bastante sencilla. ¿Alguien tendría problema para resolver esa integral doble?
Ok. Digo que es bastante sencilla porque pues la única, para obtener las antiderivadas, lo único que tienen que ocupar es la regla de potencia. No requerimos ningún tipo de técnica de integración. ¿Por qué es igual a 1? Por definición, como estamos en una aplicación de probabilidad, las funciones de densidad conjunta tienen la propiedad de ser positivas y que si son integradas a lo largo de todo el plano R2, el valor es igual a 1. Por eso es que tenemos al inicio que la doble integral en el ejemplo es igual a 1, porque estoy tomando la doble integral de la función de densidad conjunta en todo el plano. Es considerar todas las posibilidades de que X y Y caigan en el plano. ¿Cuál es la probabilidad de que X y Y caigan en el plano? Pues del 100%, ¿no? Porque estamos en el plano. ¿Sí vale? ¿Sí vale? Ok. Bueno. Y así como en analogía con los conceptos de momento de inercia, momento de masa, también en probabilidad tenemos momentos. Esos momentos se le pueden conocer así como momentos o primer momento o valores esperados de las variables aleatorias que intervienen, en este caso X y Y. Y son justamente las dobles integrales de la función de densidad conjunta por cada una de las variables. Bueno. Ahora, otra aplicación de integrales dobles la tenemos en el cálculo de áreas superficiales, ¿no? Entonces, como que regresamos otra vez a cuestiones gráficas o geométricas. Y en este caso tenemos que para obtener el área superficial descrita por una función de dos variables, es la doble integral sobre la región donde se encuentra la función de este radical, ¿no? En el que intervienen las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables al cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale esto? Pues básicamente es la misma construcción que hemos estado haciendo y la misma idea. Entonces, así como a grandes rasgos, lo que se hace es, tenemos la superficie que está descrita por esta función de dos variables y esta superficie pues cae sobre cierta región D. Esta región la subdividimos y nos fijamos en una de las subrectángulos. Supongamos que nos fijamos en el subrectángulo R y J. Entonces, ahora lo que nos interesa es el área superficial, no el volumen debajo de esta zona, ¿no? Y arriba de este subrectángulo. Más bien lo que nos interesa es lo que está sobre la superficie. Entonces nos fijamos en este subrectángulo y nos tomamos un punto representativo, supongamos, en este caso se toman la esquina, ¿no? Una de las esquinas, la más cercana al origen. Y entonces, ¿cómo podemos aproximar el área de esta zona de la superficie? Bueno, pues lo más sencillo es usar un plano. Mientras más pequeño sea este subrectángulo, el plano se va a parecer cada vez más a la superficie y si yo logro calcular el volumen de ese pedacito de plano, pues será una buena aproximación para el área de esa parte de la superficie. Entonces, es justamente lo que se hace en la construcción, ¿no? Vamos a aproximar para este subrectángulo partiendo de este punto, mediante un plano, esta parte de la superficie. ¿Cuál es el mejor plano? Si se acuerdan de Mate 2, es la analogía a la linealización que hacíamos en Mate 1 con la derivada. En Mate 2 hacíamos
una especie de linealización para una superficie usando un plano tangente. Entonces, ese plano tangente es el que vamos a usar en esta parte para calcular el área superficial. Entonces, ¿se acuerdan cómo formábamos el plano tangente? En Mate 2, ¿se acuerdan? No, ya no. No. Bueno, a ver, vamos a reducirnos a funciones de una sola variable. En funciones de una sola variable, lo que hacíamos era, bueno, ¿qué nos daba? A ver, tenemos la función de una sola variable, eso nos da lugar a una curva en el plano XY, y nos parábamos en un punto. Si yo calculo la función en ese punto y le saco su derivada, esa derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿No? O sea, en funciones de una sola variable, tenemos una función así. Este es y igual a f de x. Y si nos fijamos en este punto, y yo saco, mejor en este punto, yo saco la derivada para este valor, lo que obtengo es la recta tangente. Ay. Pues, esperen, eso de dibujar acá. Está difícil. A ver, aquí ahora mejor. Entonces, si saco la derivada en ese punto, lo que obtengo es la pendiente de esta recta tangente en ese punto. Si nos vamos a funciones de dos variables, lo que tengo no es una curva en R2, sino una superficie. Entonces, puedo hacer la analogía de esta recta tangente en funciones de dos variables, es decir, cuyo dominio es R2, pero cuya gráfica está en R3. La analogía de esta recta tangente, pues es un plano tangente. Entonces, ¿quiénes son los que intervienen en la construcción, en la descripción, en la caracterización de ese plano? Las derivadas. ¿Qué derivadas? Las derivadas parciales, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles son las derivadas parciales? Son como estas derivadas, pero a lo largo en la dirección del eje X o a lo largo del eje Y. Ya sea en esta dirección o en esta dirección. Entonces, usando las derivadas parciales, obtenemos la ecuación del plano tangente. En particular, para este pedacito, puedo obtener la ecuación de este plano tangente usando las derivadas parciales. Por eso aquí en la fórmula para el área superficial aparecen justamente las derivadas parciales de la función de esta superficie. Ahora, ¿por qué sale esta raíz y todo eso? Y estas sumas. La ecuación del plano la podemos obtener con 3 puntos en el plano o 2 vectores no paralelos en el plano. Entonces, hacíamos el producto cruz y la ecuación del plano era el producto punto del vector normal, que se obtiene a través del producto cruz, de los vectores en el plano, punto, cualquier punto o vector en el plano. Y justamente a partir de ese producto cruz es que queda lo que tenemos dentro del radical. Entonces, más o menos la idea queda clara de cómo se construye
el área superficial, o sea, es la misma lógica. Subdividimos la región de integración, nos fijamos en un rectangulito, sacamos una aproximación, en este caso del área de la superficie a través de un plano tangente. Mientras más fina sea la partición, este subrectangulito es más pequeño, mejor va a ser la aproximación, y sumamos eso que estamos haciendo en este subrectangulito, lo sumamos para todos los subrectángulos, y eso pues nos va a dar una aproximación a al área superficial. Entonces, en el límite de esas sumas, eso se convierte en una doble integral. Entonces, la idea así, más o menos. Bueno, entonces, haciendo esa construcción, llegamos a esta fórmula. Entonces, ya que sabemos la fórmula, cuando queramos encontrar área superficial, pues siempre será a través de esa doble integral. Entonces, ¿qué requerimos? Como siempre, describir bien la región de integración y además las derivadas parciales de la función que describe la superficie. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar el área superficial de la parte de la superficie que está descrita por esta función, que cae arriba de la región triangular delimitada por estos puntos, entonces lo primero que habrá que hacer es describir bien esta región. Entonces colocamos los puntos, vemos que es un triángulo. Esta región la podemos ver como X simple o Y simple. Si la vemos como Y simple, entonces queda descrita de esta forma. Y es la que se mueve entre dos funciones. Sería la función Y igual a 0 y Y igual a X. Y X se mueve entre dos constantes, 0 y 1. Ya tengo entonces descrita esta región. Estos van a ser los límites de la integral. Tengo la función que tengo que integrar. Bueno, a partir de la cual, más bien, tengo que sacar sus derivadas para sacar este radical, y esa es la función que hay que integrar. Entonces, tengo que la función es x cuadrada más 2y. Saco la parcial de f con respecto a x. Entonces, cuando trabajamos con derivadas parciales, nos fijamos respecto a qué variable vamos a derivar. El resto de variables las tomamos como constantes. Entonces, en este caso, si estoy empezando con la parcial de f con respecto a x, voy a derivar con respecto a x y y es constante. Entonces, derivo esto con respecto a x, esto es 2x, más la derivada de esto que es constante, pues eso es 0. Por eso me queda 2x. Ahora, la parcial de f con respecto a y, ahora x es constante, entonces este término se va a hacer 0, y esto lo derivo con respecto a y, simplemente queda la constante 2. Ahora ya nada más sustituimos en la fórmula. Entonces, tengo la raíz de 1 más la parcial de z o f con respecto a x, es 2x al cuadrado, más la parcial de z con respecto a y al cuadrado. Esto es 4x cuadrada más 4 más 1 más 5. Y con respecto a y, con respecto a x, entonces los límites con respecto a y son de 0 a x, y con respecto a x de 0 a 1. Ahora, la primer integral es con respecto a y, entonces si nos fijamos, esta función es completamente en función de x. Entonces toda esa función pues es una constante. Entonces, como si pudiéramos sacar todo esto de la integral, y lo que hay que integrar es la función 1. Entonces, por eso nos queda la antiderivada, que es la función y. Entonces, esta constante por y evaluada de 0 a x. La evaluación en 0, pues
se me va a ir, solo va a quedar la evaluación en X. Cuando hago la evaluación en X, tengo este radical por X. Ahora, nos fijamos que lo que tengo dentro del radical, si lo derivo es casi lo que tengo afuera del radical. Entonces, la técnica de integración en esos casos, cuando la derivada de la función está también o forma parte del integrando, la técnica que hay que usar es sustitución. Entonces, en este caso hacemos u igual a lo que está dentro del radical. du es 8x más 0 de x. Si se fijan, esto es casi lo que tengo afuera, excepto por este 8. Me estorba este 8, lo pasamos del otro lado. Y ya tengo cómo tengo que sustituir x de x. Entonces, sustituimos y esto es la raíz de u entre 8. Ahorita no coloco los límites de integración porque me voy a regresar a la variable original. Y sacamos el 1/8, esto es u a la 1/2, usamos la de potencia para sacar la antiderivada, entonces es u a la 3/2 entre 3/2, 1/8 entre 3/2 es lo mismo que 2 entre 24, y u es 4x² más 5 a la 3/2, evaluado esto de 0 a 1. Entonces ya nada más hacemos la evaluación en 1 y en 0. ¿Dudas? Ok. Entonces, con esto terminaríamos la sección de aplicaciones de integrales dobles, ¿no? Entonces, vimos en aplicaciones lo de momentos de masa, momentos de inercia, probabilidad, y en cuestiones geométricas, pues la aplicación directa de integrales dobles es para sacar volúmenes, pero también ya vimos en este último caso que también se usa para sacar áreas superficiales. Bueno, entonces hasta aquí ya vimos los temas correspondientes a la tarea 2. Entonces vamos a empezar con la primera sección correspondiente a la tarea 1. Y ya en unos 20 minutos le paramos para ver rápidamente la tarea 2, las posibles dudas que surjan, al menos para plantear cada uno de los problemas de la tarea 2 y que sepan qué es lo que se les está pidiendo. Y ya si empiezan a tener dudas en este momento, las vemos, si no, al menos ya tienen idea de pues cómo formular la pregunta, ¿no? Concretar si se atoran en algún punto. Bueno, entonces empezamos con integrales triples. Esto de integrales triples es la sección 15.7 del libro. Entonces, la idea de integrales triples va a ser lo mismo que en integrales dobles, solo extendiendo una coordenada más. O sea, en vez de estar trabajando con funciones de dos variables, cuyo dominio es una región en el plano, ahora va a ser una función de tres variables, y esas funciones, sus dominios, son subconjuntos de R3, es decir, ahora las regiones de integración no van a ser regiones planas, sino sólidos.
Entonces va a ser finalmente una extensión de lo que hemos estado viendo. Entonces vamos a empezar suponiendo que tenemos una función cuyo dominio es un prisma rectangular, ¿no? Entonces, ahora, este prisma se describe a través de tres variables, x, y, z. O sea, los puntos que se encuentran aquí son ternas, ¿no? Tienen una coordenada x, una coordenada y, una coordenada z. Ahora, a diferencia de funciones de dos variables, en el caso de funciones de tres variables no podemos visualizar geométricamente la imagen. Ajá, en el caso de funciones de dos variables, la imagen era una superficie. Ahora aquí, pues eso estaría en R4. Lo único que podemos visualizar es el dominio o las regiones de integración. Las regiones de integración son subconjuntos de puntos en R3, pero la imagen no la podemos ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este dominio o esta región de integración, la vamos a subdividir en cubitos. Entonces, lo que hacemos es hacer una partición tanto en el intervalo X, Y y Z, donde se encuentra este prisma, de forma que los intervalos en cada uno de los ejes sean uniformes, o sea, de igual tamaño. Entonces, subdividimos a B, que es el intervalo en X, en L subintervalos, de esta forma, de igual tamaño. Como van a tener igual tamaño, decimos al ancho de esos intervalos que se llame delta X. Este prisma se encuentra en algún intervalo, en Y, digamos CD, y ahora ese lo subdividimos en M subintervalos de esta forma, de igual tamaño. Entonces el ancho de esos intervalos le llamamos delta Y. Y lo mismo para Z. Y nos vamos a fijar en uno de los cubitos, como en el cubito R y J, ¿no? Entonces, en ese cubito está formado por, o el volumen va a estar dado por delta, el producto de delta X, delta Y, delta Z, o sea, por ancho, largo, altura. Pero esos son justamente los anchos de esos subintervalos. Entonces, el volumen de este cubito, pues es este. Entonces, si yo multiplico este por la función evaluada en un punto representativo de este cubito, tendríamos este producto de delta B por ese punto, por la evaluación de la función en ese punto representativo. Si hago ese producto para cada uno de los cubitos que se formaron, tendría esta suma, esta triple suma, porque nos estamos moviendo a lo largo de X, a lo largo de Y y a lo largo de Z. Por eso tenemos tres sumas. Mientras más fina la partición, y lo cual significa tomar este límite, lo que vamos obteniendo es una triple suma de Riemann. Y eso, por definición, se traduce en esta integral triple sobre B. Y entonces, pues ya tenemos la definición de una integral triple. Si se ven, pues es como una extensión de la integral doble. Y la construcción pues también se extendió, ¿no? O sea, ahora en lugar de estar trabajando con subrectangulitos, estamos trabajando con cubitos. Y todo lo que vimos de integrales iteradas, el teorema de Fubini, pues también se extiende a integrales triples. Entonces, si la función es continua sobre esta región, esta caja, este prisma rectangular, entonces esta triple integral se convierte, para su cálculo, se puede usar esta triple integral iterada. Simplemente es integrar la función
respecto a cada una de las variables, y los límites de estas integrales son justamente los intervalos donde se mueven estas variables. Y así como ocurría en integrales dobles, aquí también podemos cambiar el orden de integración. Siempre hay que fijarse simplemente en que los límites de integración sean los correspondientes al intervalo donde se está moviendo la variable que estamos integrando. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar la triple integral de esta función. Esta función es una función de 3 variables. Entonces, la región de integración es un sólido, por eso es una triple integral. Y donde B es la caja rectangular, el prisma rectangular, descrito de esta forma, ¿no? X se mueve en estos valores, Y en estos valores, Z en estos valores. Entonces, simplemente es poner en una integral iterada la función a integrar, y en los límites de estas integrales, los límites en los que se mueve cada variable. Entonces, si empezamos a integrar en X, la primera integral tiene como límites esos intervalos en X. Si luego integro con respecto a Y, entonces esta doble integral son los límites en Y. Y por último, integramos en Z, los límites son el intervalo en Z. Entonces, primero voy a integrar con respecto a X. Z y Y las tomo como constantes. Entonces, Y y Z cuadrada, este producto es una constante. Solo hay que integrar X. La antiderivada de X es X cuadrada entre 2. Entonces, está constante por X cuadrada entre 2, evaluada de 0 a 1. Entonces, sustituyo el 1 aquí en el X. Entonces, la evaluación en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. La evaluación en el límite inferior, esto se me hace 0, todo se me va a hacer 0. Por eso simplemente queda la evaluación en 1 y es un medio Y Z cuadrada. Ahora, hay que integrar con respecto a Y. Z cuadrada la considero constante, al igual que un medio. Entonces, solo hay que integrar Y. La antiderivada de eso es Y cuadrada entre 2. Y evaluada de menos 1 a 2. Entonces, un medio y un medio, ese producto es un cuarto, lo saco de la integral. Y Z cuadrada por Y cuadrada evaluada de menos 1 a 2. Entonces, evalúo en 2 y esto me da 2 al cuadrado, 4 por Z cuadrada, menos la evaluación en menos 1. La evaluación en menos 1 es menos 1 al cuadrado, pues es 1, simplemente es Z cuadrada. Ya todo es una función de Z, integramos con respecto a Z. Bueno, 4Z cuadrada menos Z cuadrada es 3Z cuadrada. Saco el 3 y hay que sacar la antiderivada de Z cuadrada. Eso es Z cúbica entre 3. Con este 3 se me van y ya nada más queda Z cúbica entre 4 evaluada de 0 a 3. Y eso me da como resultado 27 cuartos. ¿Dudas? ¿Sí lograron seguirme? Sí. Pues aquí el único detalle es que no se hagan bolas en quién están integrando. Ajá, o sea, sí, háganlo como con calma y estén conscientes siempre de cuál es la variable en la que están trabajando y que las demás son constantes. Ajá, y que no se empiecen ahí a hacer como bolas. Bueno, entonces este es el caso así cuando tenemos como la analogía al cuadrado que teníamos de región de integración en integrales dobles, ¿no? La analogía es esta caja rectangular.
Ahora, en integrales dobles, luego después de trabajar con rectángulos, extendimos a estas regiones elementales de y simple, x simple o de tipo 1, tipo 2, ¿no? Vamos a hacer una extensión similar en este caso. Es algo más complejo que una caja. Entonces, vamos, aquí hay varias opciones de orientaciones de estos sólidos un poquito más complejos. Vamos a empezar con el sólido de tipo 1. Entonces, vamos a tener formas parecidas a estas, como si tuviéramos dos tapas en la vertical. Entonces, los puntos de sólidos de esta forma son puntos X, Y, Z, tal que Z se está moviendo entre estas dos tapas y estas dos tapas planas se describen mediante funciones de dos variables. Entonces, en sólidos de estas características, Z es la que se mueve entre funciones de dos variables y X y Y, pues entre cierta región plana. Si proyectamos este sólido en el plano XY, tenemos una región plana y pues ahí están los puntos XY. Ahora, una vez que hacemos la proyección, esta región es una región elemental, puede ser X simple o Y simple. Si es de forma X simple, X es la que se mueve entre dos funciones y Y entre dos constantes. Si es de tipo Y simple, nos acordamos que Y es la que se mueve entre dos funciones y X entre dos constantes. Ya teniendo descrita de esta forma la región, estos son los límites de integración. Entonces, la función en las regiones de integración de tipo 1 en sólidos, primero vamos a integrar con respecto a z, que es la variable que se mueve entre funciones de dos variables, es decir, se mueve entre como unas tapaderas. Luego integramos con respecto a y en el caso de que la proyección la tomemos como una región de tipo y simple. Y por último, con respecto a x. En caso de que en la proyección esta región la describamos como x simple, entonces después de haber integrado con respecto a z, integramos con respecto a x, porque x es la que se va a mover entre funciones. Y por último, con respecto a y, que es la que se mueve entre constantes. Entonces, ya tenemos un tipo de sólido un poquito más complejo que una caja. Y así como cualitativamente podemos decir, pues es como un sólido en la vertical, ¿no? Como acotado por dos tapaderas que se encuentran así en la vertical. Pero esto podría estar como acostado, ¿no? Como tener las tapaderas paralelas, no sé, al plano XZ o al plano YZ y ya tendríamos otra forma. Bueno, pues justamente esas nos dan los otros dos tipos de sólidos que veremos ahorita estos. Pero bueno, antes de ver esos otros dos tipos, vamos a hacer un ejemplo. Nos piden evaluar esta triple integral de la función z en la región de integración que corresponde al tetraedro acotado por estos cuatro planos. El plano x más y más z igual a 1, que es este plano como inclinado, que corta los tres planos coordenados. El plano x igual a 0. Cuando x es igual a 0, estamos en el plano YZ. El plano y igual a 0. Cuando y es igual a 0, estamos en el plano XZ. Y z igual a 0. Cuando z es igual a 0, estamos en el piso, ¿no? En el plano XY. Entonces, tenemos estas tres paredes con este plano inclinado.
esta es la región sobre la que vamos a integrar. Esta es la región que tenemos que describir de esta forma, o sea, de esta forma, en donde es X, Y y Z estén bien delimitados, porque esos son los que nos van a dar los límites de integración. Entonces, podemos considerar este sólido similar a un sólido de este tipo, ¿no? Aquí mis tapaderas serían este plano y el piso. Entonces, Z se mueve entre este plano y el piso. Y luego hay que fijarnos en la proyección de este sólido en el plano XY. Entonces, Z se va a mover entre el piso, que vale 0, es una función de dos variables, y de aquí, si yo despejo Z, Z está acotado por este plano que tiene esta ecuación, entonces Z máximo es 1 menos X menos Y. Esta es una función de dos variables. Entonces ya tengo delimitado Z, ¿no? Estos van a ser los límites de integración en Z. Ahora faltan los límites de integración en Y y en X. Entonces, hacemos la proyección de este sólido en el plano XY y tenemos este triangulito. Cuando Z es igual a 0 en esta ecuación, en la del plano inclinado, cuando Z es igual a 0, tengo X más Y igual a 1. Si despejo Y, es Y igual a 1 menos X. Es decir, este plano inclinado corta el plano XY en la recta Y igual a 1 menos X. Y bueno, como las otras paredes de este tetraedro son los planos coordenados, en la proyección corresponden a los ejes, ¿no? X y Y. Entonces, ya tengo de dónde a dónde se mueve Y de dónde a dónde se mueve X. Si la veo como esta región, como de tipo Y simple, Y se mueve entre dos funciones. ¿Qué funciones? Y igual a 0 y Y igual a 1 menos X. Y X se mueve entre las constantes 0 y 1. Y entonces ya tengo descrita la región de integración. Entonces ya podemos pasar a una triple integral iterada. Como este sólido es de tipo 1, empezamos a integrar con respecto a Z, que es la que se mueve entre funciones de dos variables. Los límites son 0, 1 menos X menos Y. Luego, Y es la que se mueve también entre funciones de una variable. Entonces, de 0 a 1 menos X. Y por último, X, que es la que se mueve entre constantes. De 0 a 1. Entonces, la antiderivada, a ver, hasta aquí, ¿dudas? Bueno, es un poquito más adelante, ¿no? Pero respecto a lo que hice de plantear la triple integral en sus seis diferentes formas. ¿Se puede hacer ahí mismo? Aquí, por ejemplo, se podría hacer, ¿no? O sea, ahorita que veamos los otros dos tipos, podría tomar como tapaderas ahora este plano con la tapadera del plano XZ, ¿no? Y entonces, la variable Y es la que se movería entre dos funciones de dos variables. O bien, ¿qué tal si ahora las tapaderas digo, pues que sea esta pared que se encuentra en el plano YZ y con el plano inclinado. Entonces ahora X es la que se mueve entre dos variables. Y las proyecciones se pueden ver como X simple o Y simple.
Y por eso de ahí que en ese ejercicio pues les pida describir, ¿no?, la integral en varias formas. Esa es la idea. ¿Sí, Krishna? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, la antiderivada de z es z cuadrada entre 2. La evaluamos de 0 a este límite. Entonces, la evaluación en el límite superior es, sustituimos esto en z al cuadrado entre 2. La evaluación en 0, pues se me hace 0. Luego, ¿qué habría que hacer? Desarrollar este cuadrado y la integral que sigue es con respecto a y. Entonces, todo aquello que sea constante o que intervenga x se toma como constante. Entonces, la integral de, por ejemplo, voy a tener, cuando desarrollo voy a tener un 1, voy a tener un medio. Entonces, la antiderivada de un medio con respecto a y, pues va a ser un medio de y. En algún momento voy a tener x cuadrada entre 2. Eso va a ser una constante en términos de y. Entonces, la antiderivada de eso sería x cuadrada entre 2 por y. Solo hay que sacar la antiderivada cuando aparece y, o sea, el resto son constantes. Una vez que ya tengamos la antiderivada, evaluamos de 0 a 1 menos x, es decir, vamos a colocar 1 menos x en cada y que nos encontremos. Y luego la evaluación en 0. Y lo que nos va a quedar es una función solamente en términos de x. Entonces vamos a poder reducir términos seguramente y sacar la antiderivada ya en x. Lo más probable es que sea una antiderivada sencilla, o sea que solo baste con usar la regla de potencia. Ya que tengamos la antiderivada, pues evaluar de 0 a 1. Entonces, esta integral, bueno, aquí la dejamos. Es sencilla, inténtenla, o bueno, intenten las de la tarea. Las de la tarea, pues también son similares a estas. Y pues cualquier duda, pues lo vemos. Pero ahorita esta es sencilla. Entonces ya para terminar y ya ver los ejercicios de la tarea 2, vamos a ver rápidamente los otros dos tipos de sólidos. Entonces, en el anterior, en el de tipo 1, vimos que como que las tapas están en la vertical. Pero ¿qué tal si acostamos este sólido? Hay dos formas de acostarlo, ¿no? Que las tapas queden ahora paralelas al plano YZ, es decir, que si hacemos la proyección de este sólido en el plano YZ, obtenemos una región elemental. O bien podemos acostarlo en esta orientación. Las tapaderas ahora están paralelas al plano XZ. Si hacemos la proyección, es en este plano XZ donde tenemos una región elemental. Entonces, en este caso, la variable que se mueve entre funciones de dos variables es x. X es la que se está moviendo entre estas tapaderas. Estas tapaderas se pueden describir como funciones de y y z. Ahora, esta descripción puede ser en términos y simple o z simple. Y a partir ya de esa descripción de esta región, ya tendríamos los límites para cada una de las variables. Si estamos en este tipo de orientación del sólido, ahora es y la que se mueve entre las tapaderas. Entonces, y se mueve entre funciones de dos variables. Estas tapaderas se describen como funciones en términos de x y z. Si hacemos la proyección, tenemos esta región elemental. Y esta región elemental se puede describir como x simple o z simple. Ya que tengamos la descripción de esta región, ya tendríamos los límites para cada variable.
Y bueno, entonces, cuando trabajemos en integrales triples, lo primero será identificar la región de integración y dar una descripción ya sea de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. O sea, ahí es como el trabajo quizá más arduo de ver qué descripción nos conviene y pues ya, darla, ¿no? Una vez que ya tengas la descripción, pues ya simplemente sustituir la información en las integrales, en la integral iterada, ¿no? Los límites de integración van a ser esas cotas en esta descripción. Bueno, chicos, pues, ¿dudas hasta aquí? Ya la próxima clase vemos ejemplos de integración en estos tipos y podemos hacer, sí, un ejemplo como el que nos piden les pedimos en la tarea. Ajá, el que ahorita comentó Krishna. Porque, bueno, muchas veces, así como ocurría en integrales dobles, de que una misma región se puede dar como X simple o Y simple, aquí habrá sólidos que podemos describirlos de las tres formas, dependiendo cómo lo veamos. Bien puede tener una descripción de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. ¿Cuál vamos a elegir? Pues la que sea más sencilla a la hora de hacer los cálculos, la que nos convenga. Bueno, muchachos, pues aquí le dejaríamos y entonces los que quieran quedarse a revisar los planteamientos de la tarea 2, pues vamos a empezar con eso. Los que no, pues nos vemos el próximo lunes.